Hacemos una transición para presentarles a ustedes este tema. Lo que está pasando en Venezuela ha hecho que venezolanos dentro y fuera del país transitemos por emociones como ansiedad, angustia o miedo. Para saber justamente cómo autorregular estas emociones, nos acompaña el día de hoy la psicóloga Hilda Mar. Hilda, gracias por estar con nosotros y por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Gracias a ti una vez más por hacer este contacto conmigo, sobre todo en estos momentos de adversidad, que realmente siempre eventualmente los tenemos, solamente que bueno, unos más intensos que otros, y es muy bueno contar siempre con una muy buena salud mental para hacerle frente y amortiguar todas estas cosas que nos suceden. Así es, he escuchado muchos testimonios de personas que sienten insomnio, ansiedad, que han reportado no poderse concentrar en sus actividades diarias. ¿Cómo podemos hacer para, en medio de todo este panorama de adversidad y tensión, podamos mantener el enfoque y evitar que todas esas emociones pues termine dañando nuestro sistema inmunológico? Vale, muy bien. Fíjate, la ansiedad es algo que no decidimos sentir, pero definitivamente es una emoción que podemos de alguna forma regular o podemos mitigar ciertos factores que la pueden desencadenar. Por ejemplo, si estamos ante una situación que nos sobrepasa, el organismo o la psique va a pensar que estamos como en una situación de amenaza. Entonces, lo más Correcto. importante es, por ejemplo, hacer pausas importantes, si es una situación, por ejemplo, la situación país que estamos viviendo en Venezuela, no estar siempre sumergido en información, porque además tenemos un campo de acción limitado, ¿no? Nosotros tenemos que confiar en que hay unos entes que están encargados de hacer velar porque la situación cambie, por ejemplo. Entonces, no va a tener mucho sentido que nosotros estemos constantemente sobreinformados porque al final nos va a llenar de muchísima angustia y después vamos a tener consecuencias como por ejemplo la dificultad para dormir. ¿Por qué tenemos dificultad para dormir? Porque lo contrario a dormir, que debería uno estar relajado, es justamente la ansiedad. Uno cuando se dispone a dormir tiene que estar, bueno, en el mejor momento, tiene que estar relajado, que no tenga pensamientos invasivos. Y si nosotros justamente minutos antes de ir a dormir estamos inmersos en noticias, sobre todo noticias catastróficas, sobre todo noticias que nos puedan alterar, entonces vamos a tener también una alteración del ciclo circadiano porque nos va a costar conciliar el sueño. Por eso es que cuando un paciente va a la consulta y dice, tengo dificultad para dormir, uno tiene que empezar a hacer cosas como rituales para tener un saneamiento, higiene del sueño le llamamos. Por ejemplo, cero pantallas hasta 2 horas antes para ir a dormir, hacer situaciones relajantes como por ejemplo meditar. Eso tiene que ver también con el autocuidado emocional. Cuando yo medito, cuando yo hago yoga o cuando alguna actividad que tenga bajo umbral de excitabilidad, a nuestro organismo le llega la señal de que es momento de dormir y en consecuencia, pues seguramente vamos a tener un sueño muchísimo más reparador. El ejercicio físico también forma parte de ese autocuidado emocional, porque ya se ha comprobado que cualquier ejercicio que usted haga vas a liberar una serie de neurotransmisores que van a aportar bienestar mental, como por ejemplo la liberación de serotonina, la oxitocina, la dopamina, que es la hormona del placer. Entonces, esa forma parte de esa protección que tenemos que buscar, ya que, bueno, no podemos cambiar el mundo que está afuera, el mundo real, pero sí nosotros podemos hacer cosas para amortiguar ese efecto. Cada vez vemos más a la sociedad como involucrada en un papel protagónico en lo que pasa en nuestro país, cómo desconectarnos y tomar la decisión de hacer ese saneamiento que tú señalas, porque hay mucha gente que dice, no, es que no me puedo desconectar de la noticia, es que tengo que estar informado porque es mi compromiso con el país. ¿Se convierte la noticia o el medio en una adicción? Totalmente, totalmente, y te enfermas. Fíjate, nosotros tenemos que tener conciencia y entender que para nosotros ayudar a nuestros hijos, al país, a cualquier persona inclusive que tengamos bajo nuestro cuidado, nosotros tenemos que estar ok. ¿Sí? Eso es como cuando Es uno verdad. va a un avión o abordas un avión y hay turbulencia, hay una situación aparatosa y vas al lado con tu hijo. Lo primero que te recomiendan es que usted tiene que ponerse la mascarilla usted.
Usted tiene que preservarse usted para poder ayudar a los demás, ayudar en este caso a tu hijo. De la misma forma ocurre con estas otras situaciones. Tú tienes que estar ok para poder brindar esa ayuda que tanto requerimos. El país nos requiere que estemos en nuestros 5 sentidos, estemos atentos, y lamentablemente, Marjorie, se ha satanizado que estar ok y que tener momentos de distracción es abandonar la causa, por decirlo así. Y no, o sea, nosotros tenemos derecho a la diversión, a tener tiempo de ocio, a veces no hacer nada, contemplar un paisaje, cero noticias, es una forma también de preservar la salud mental, porque si esta torre de control no está ok, es que no podemos ayudar en nada, así tal cual como el ejemplo que ponemos del avión. Entonces sí, definitivamente que tienes que tener momentos de pasarla bien. Particularmente yo este fin, como dije, me desconecté, me fui a la playa. A veces uno le queda como que, bueno, pero ¿será que es que estoy tirando la toalla? No, forma parte de yo sentirme ok y estar bien para poder dar salud mental a las personas que me rodean, ¿no? Sobre todo en este caso, si tienes hijos, veo Ujú. muchos papás Sí. que le están, wow, pasando la angustia a sus hijos. Y oye, los niños también tienen ansiedad, sufren de depresión. Lamentablemente no es algo que me da júbilo decirlo, pero definitivamente es así. Y los niños necesitan particularmente de la calma de sus cuidadores, porque bueno, menos que nadie los hijos no tienen inherencia en cuanto a poder solucionar lo que está ocurriendo en la situación país. Entonces ellos no Claro, tienen pero por y qué si estás en estar. Venezuela, ¿cómo hacen esas familias para que los hijos no sufran las consecuencias de lo que está allí en el ambiente, de lo que se siente en la calle? ¿Cómo mantenerles informados sin que esto les afecte? Vale, has dicho una palabra clave. Definitivamente sí tienen que estar informados según su momento evolutivo, no que te vas a explayar explicándole con detalles cosas que a lo mejor un niño de 5 años no va a Claro. entender. Además que estamos luchando por una libertad de expresión, entonces en la casa debe haber libertad de expresión para que tu hijo te manifieste cómo se siente, cómo la está pasando, porque te está viendo a ti angustiado. Entonces, sí, es verdad, te puedes sentar con él y explicarle muy someramente, lo puedes hacer a través del juego, pero oye, tienes que regular las noticias. Procúrate espacios donde sí, efectivamente puedes ver la noticia cada 3 horas, cada 4 horas, y que tus hijos no estén allí contemplando cómo tú estás haciendo eso. Los niños también requieren que tú los cuides desde el punto de vista no solamente físico, sino también emocional. Entonces, una de las cosas que puedes hacer también es jugar con ellos. El juego siempre va a cumplir una función terapéutica. Y no me refiero a juegos de videojuegos, porque los videojuegos Ujú. en su máxima expresión también hace que se desborde el tema de la ansiedad, de la depresión y que sean más impulsivos. Ya eso es otro tema que podemos perfectamente hablarlo después. Pero el juego a través de muñequitos, de Legos, también pueden haber juegos cooperativos, pero en el caso del juego que tenga que ver donde el niño pueda elaborar lo que él siente que está pasando, porque además los niños interpretan la realidad distinta a la del adulto. Es muy difícil Claro. que un niño sepa que alguien ganó las elecciones, que no las ganó, ajá, que le quitó el puesto. O sea, no va a entender quizás eso. Sí explicarle muy básicamente y que el niño tenga la capacidad de expresarse, si bien no en palabras, porque a veces el lenguaje no llega allí, porque a veces no, se nos dificulta inclusive al adulto poner en palabras lo que nos pasa. El juego es un medio catalizador para que ellos puedan manifestar cómo se siente, y ese adulto que esté acompañando al niño desde el juego tiene que ser más bien desde una mirada contemplativa, más bien desde una mirada sin prejuicios y sin juzgar, porque muchas veces en el juego, bueno, se están agarrando a golpe, entonces uno, no, no hagas eso está mal, no, ya vaya, ahí tú estás jugando. Es como decirle al niño que se calle. Si ¿Cómo, tú cómo ves, evitar eso? El juzgar a otros, porque en este momento hay mucha gente que decide, por ejemplo, no compartir que cumplió años o que fue a la playa o que se desconectó, porque requiere de esa validación de los otros para poder sentirse a gusto. Y también es importante validar las emociones, ¿no? sí, por eso nos quejamos a veces que eh, si el papá tiene los prejuicios, va a ser muy difícil que tu hijo no los tenga. Si nosotros entendemos y hacemos la conciencia de que, verdad, nosotros tenemos que estar bien, ¿por qué no publicar que la estás pasando bien eventualmente? Porque además las redes personales, básicamente, tienen ese impacto desde siempre. Uno no publica cuando está mal, uno publica cuando va a hacer un viaje, cuando está en una fiesta, cuando lo está pasando bien. Y si nosotros de verdad introyectamos que esto tiene que ver con ese cuidado emocional,
nosotros podemos hacer eso, ¿no? Ahora, si te sientes mal, bueno, restringir, pero no dejar de hacerlo. Lo importante es lo que ocurre en la vida real. Hacerlo si lo quieres hacer. Si te quieres ir a la playa, contemplar un buen paisaje, eso lo tienes que hacer. En el caso de tus hijos también, regularle el tema de las pantallas, insisto, ¿no? También tú tienes que, los prejuicios los tienes que dejar a un lado, porque el juego cumple una función de, de hacer catarsis. Y si yo no soy capaz de eso es como cuando uno tiene una amiga prejuiciosa. Ya yo sé que a esta amiga no la voy a contar cuando me siento mal. Ya yo sé a qué amiga le voy a Claro. contar cuál es mi problema. Y yo creo que todo papá quiere que todo su hijo le cuente cuando está en momentos de vicisitud. Entonces, si nosotros lanzamos una mirada prejuiciosa con relación al juego que el niño está elaborando, por ejemplo, el niño no va a ser o no vas a ser tú su fuente fiable para que él te cuente lo que necesita y cómo se siente. Entonces es bien importante hacer como ese esto. Mucha gente no sabe esto, yo siento que muchos papás parten desde el desconocimiento. Gracias a Dios existen estas ventanas informativas, porque no todo lo que está en las redes sociales y en los canales es malo, también hay que reconocer su parte benevolente y entender bueno, que nosotros tenemos que dejar hablar a nuestros hijos, sobre todo también cuando son más adolescentes, que sí son capaces de utilizar más el verbo y utilizar palabras que quizás están fuera de tono, pero si nosotros empezamos a coartar eso que estás sintiendo, o sea, tu hijo no te va a contar nada más. Y así con otros temas, con el tema de la Claro. sexualidad, con el tema de lo que le pasa, con el tema del consumo de sustancias. Entonces, siempre estar bien pendiente y tener una mirada objetiva, una mirada periférica, contemplativa, pero de involucrarte en ese juego para que ese niño durante el juego también pueda, a través de tú como medio, propiciarle otras herramientas. Ah, bueno, se están cayendo a golpe en ese juego. ¿Cómo crees tú que pueden resolverlo? ¿De qué otra manera tienen para resolver ese conflicto que tú estás poniendo ahí en el juego? Y así estás conduciendo a tu hijo a otras soluciones más saludables, porque bueno, tampoco queremos tener un hijo peleón, aunque ese sea en ese momento su sentir, y ahí le estás aportando también herramientas. Es decir, no se trata de que el papá sea un psicólogo con sus hijos, pero desde luego que son ustedes los que se la pasan 24/7 con ellos, y Claro. darle esta herramienta para que tu hijo pueda sentirse mejor, wow, la van a tirar de jonrón. Hilda, quisiera saber qué herramientas nos brinda la psicología para poder transitar por estas emociones, porque a veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero es que no nos provoca hacerlo. ¿Cómo adoptar la disciplina en esos momentos? Muy bien, la rutina, por ejemplo, siempre va a ser nuestro aliado en momentos de adversidad, porque la rutina te va a permitir que tu día sea lo más predecible, y cuando tu día es predecible tienes una sensación de control. Eso sí lo podemos controlar, no podemos controlar lo que hace el vecino, no podemos controlar lo que pasa en el país, pero sí desde tu trinchera pequeñita, que es tu hogar, tu familia, es mantener la rutina, te va a ayudar a decir, wow, me siento segura, al menos en este espacio mental, psicológico. Lo otro es hagan sus actividades que les gusta. Por ejemplo, si no pueden salir al trabajo, o ha mermado la situación del trabajo, o te tienes que quedar más tiempo en casa, o se alteró un poco la rutina, por más que la quieras hacer, empieza a incorporar actividades que tú sientas que pueden ayudarte. Por ejemplo, leer un libro, cosas que sean placenteras. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que tenemos una culpa terrible, que hacer eso es que somos mala gente. No, recuerden el primer principio de salud y bienestar contigo, para luego desplegarlas en los demás. Entonces, hacer actividades que te gusten, como por ejemplo leer un libro, descansar. No tiene que hacer actividades aparatosas. Por ejemplo, ir al gimnasio, hacer ejercicio, por ejemplo, en tu casa si te gusta. Cocinar, hay gente que le encanta cocinar, a mí no me gusta cocinar. Si te gusta cocinar, hazlo. Hay gente que empieza a ordenar. Eso es bien importante y terapéutico, y me consta. Empiezo a ordenar toda la casa, porque ordenar afuera también es ordenarnos internamente. Reúnete con personas que te aporten. Hay personas que se la pasan en la queja, hay personas que se la pasan en el problema, hay personas que te generan cortisol, que te generan incomodidad. Con esas personas no es que las vas a omitir, pero sí echarlas un poco de lado para juntarte con gente que te procure bienestar. Ya está comprobado que hay personas que de verdad hacen que liberemos
esa toxicidad como es el cortisol, que es la hormona de la ansiedad. Entonces, procura minimizar esas cosas que te dañan. Haz horarios. Mira, ¿sabes qué? Al mediodía voy a ver la noticia por 1 hora. Todos los celulares de hoy día, sobre todo los celulares inteligentes, tienen ese cronómetro para poder tú regular cuánto tiempo estás en las redes y cuánto tiempo tú visualizas las noticias. Ya que careces un poco de control externo para hacer eso, o de control interno, mejor dicho, búscate entonces una app que te permita decir, ¿sabes qué? A la hora ya corto la transmisión, o que te avise para que tú empieces también a regularte. Siempre importante mantener tus 8 horas de sueño o más. El sueño es reparador, durante el sueño ocurren cosas maravillosas. Es como que cuando usted pone a recargar el celular, lo tienes 100% recargado, ese celular va a funcionar óptimamente ese día que está full de batería. Lo mismo también ocurre con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestra mente. Practica yoga, practica meditación. Particularmente yo practico más bien ejercicio físico, que eso también libera endorfinas, libera serotonina. Y eso, mira, parece poco lo que estoy comentando, pero va a ayudar un montón. No, 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 de verdad que sí. Claro, es que lo entendemos perfectamente. Aquí no se puede decir esto es negativo porque no podemos demonizar el medio o la noticia, sino que recordar que tenemos esa capacidad de elegir qué ver y por cuánto tiempo hacerlo y sobre todo desconectar para tener ese tiempo de hacer actividades que nos gusten y que nos brinden bienestar. Por eso en BPI TV tenemos programación variada, no es solamente la noticia fuerte, sino también programas y espacios como este para hablarles de bienestar a nuestra audiencia. Hilda, gracias por estar con nosotros. Será hasta un próximo encuentro. Feliz día para ti. Marjorie, feliz día, gracias. Era la psicóloga Hilda Mar hablando con nosotros, brindándonos algunas recomendaciones.